Hola, iniciamos hoy una nueva exploración. Vamos a mirar a fondo unos materiales muy interesantes. Hola, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, hoy nos metemos de lleno en la ciencia que podemos hacer en casa. Tengo aquí unas notas sobre 5 experimentos científicos, ¿eh? Bastante sencillos, la verdad. Ah, qué bien. De esos con cosas de andar por casa. Exacto. Usan cosas que casi todos tenemos por ahí, en la cocina, en el baño. La idea hoy es desentrañar la ciencia que hay detrás, pero de forma entretenida, ¿sabes? Pillar el porqué y despertar un poco la curiosidad. Me parece una propuesta estupenda. Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Por qué precisamente estos experimentos, aunque parezcan trucos, son ventanas geniales para ver principios científicos clave? Claro. Hablaremos de densidad, de reacciones químicas, de propiedades curiosas de los materiales. Lo más valioso, creo yo, es ir más allá del cómo y entender el por qué funciona. Ahí está la gracia, ¿no? Ahí es donde suelen saltar esos momentos ajá, que nos ayudan a ver el mundo un poquito mejor. Es, Experimentar la ciencia de forma directa, vaya. pues manos a la obra. El primer experimento que tengo aquí es uno muy visual. La lámpara de lava casera. Me suena, ¿eh? Sí, un clásico ya. Describe ese efecto de burbujas de colores subiendo y bajando en un líquido, ¿verdad? Los materiales facilísimos. Una botella transparente, aceite vegetal, agua, colorante alimentario y una tableta efervescente. ¿La típica para la acidez o una vitamina C? Sí, de esas que burbujean. Justo esa. Según esto, el procedimiento es llenar la botella, más o menos 3/4 partes de aceite y el resto de agua. Y ya se ven las dos capas, claro. Claro, el agua abajo, el aceite arriba. Luego, unas gotas de colorante, que se va con el agua al fondo. Y aquí viene lo interesante. Se rompe la tableta en trozos, se echan dentro y ¡tararán! Empieza el espectáculo. El movimiento hipnótico. Sí, describen cómo unas burbujas coloreadas empiezan a subir lentamente por el aceite y luego bajan otra vez. Efectivamente. Lo que estamos viendo ahí es una bonita mezcla de física y química. Por un lado, el agua y el aceite. No se mezclan. Inmiscibles, se dice. Eso es, inmiscibles. Por sus densidades distintas, el aceite es menos denso, flota, y también por sus moléculas. A ver, simplificando mucho, las moléculas de agua se atraen mucho entre sí, como imanes pequeñitos, y las de aceite son más, bueno, diferentes, no encajan bien. Entiendo, por eso se separan tan claro. ¿Y la tableta? ¿Qué papel juega? Ahí entra la química. La tableta efervescente tiene sustancias como bicarbonato y un ácido que al mojarse con el agua reaccionan. Y producen gas. Exacto. Producen gas, dióxido de carbono, CO2, y se forma abajo, en la capa de agua coloreada. Y como el gas pesa poco, tiende a subir y arrastra el agua coloreada con él. Justo eso. Las burbujas de CO2 son mucho menos densas que el agua y que el aceite, así que tiran para arriba. Al formarse dentro del agua coloreada, atrapan gotitas y las suben a través del aceite. Como si fueran pequeños globos. Algo así. Cuando la burbuja llega a la superficie, el gas se escapa al aire. Y la gota de agua que subió, ya sin el gas que la empujaba, vuelve a ser más densa que el aceite y ¡pum!, para abajo otra vez. Ah, vale. Y ese ciclo constante de subida y bajada es lo que crea el efecto lámpara de lava. O sea que es un juego de densidades que cambia todo el rato por el gas. ¡Qué chulo! Precisamente. Y lo fascinante aquí es, bueno, que este mismo principio de densidades cambiantes, por temperatura o salinidad en vez de gas, es lo que mueve a escala gigante las corrientes oceánicas o las del aire. Ostras, claro. No lo había pensado así. ¿Es el mismo principio? A diferente escala, sí. Muy interesante. Bueno, el segundo experimento también habla de una transformación curiosa. Lo llaman el huevo saltarín. ¿Un huevo que salta? Suena peculiar. La idea es que un huevo crudo normal pierde la cáscara dura y se queda blando. Dicen que pilla una textura gomosa y que hasta podría rebotar un poquito. A ver, ¿y cómo se hace eso? Pues los materiales son mínimos. Un huevo crudo normal y vinagre. Ya está. Solo vinagre. Solo vinagre. El procedimiento parece ser de paciencia. Pones el huevo en un vaso, lo cubres con vinagre y esperas. Entre 24 y 48 horas, dicen las notas. Vale. ¿Y qué pasa mientras? Mencionan que se ven burbujitas en la cáscara. Y al final sacas un huevo sin cáscara, como translúcido y elástico. Vale, esto es una reacción química de libro.
El vinagre, bueno, es básicamente ácido acético diluido. Y la cáscara del huevo es casi todo carbonato de calcio. Ácido y... Calcio. ¿Se lo come? es una forma gráfica de verlo, sí. Técnicamente, el ácido acético reacciona con el carbonato de calcio, lo disuelve. Ah, Lo descompone en otras cosas, acetato de calcio que se disuelve en el líquido y otra vez dióxido de carbono. Esas burbujitas son CO2 escapando. ¿otra vez el CO2? ¿Qué protagonista hoy? Pero entonces, si la cáscara desaparece, ¿qué queda? Pues no queda el huevo desnudo del todo. Justo debajo de la cáscara hay dos membranas finitas pero resistentes. Ah, sí. Esa telilla que se ve a veces al pelar un huevo duro, esa misma, está hecha de proteínas como la queratina. Son flexibles. Cuando la cáscara dura se disuelve por el ácido, lo que queda expuesto es esa membrana elástica. Y eso le da la textura gomosa. Exacto. Y además, como la membrana deja pasar un poco de agua, parte del vinagre entra por ósmosis y el huevo se hincha un pelín. Es un ejemplo genial de cómo un ácido puede cambiar un material por completo. Es flipante que el vinagre haga eso. Te hace pensar en la erosión, ¿no? Las rocas. Totalmente. La disolución de rocas calizas por la lluvia ácida sigue un principio muy parecido. O la digestión en nuestro estómago, con los ácidos gástricos, es una reacción súper fundamental. Muy claro. Oye, y hablando de reacciones con ácidos, pasamos a un clásico absoluto. El volcán de bicarbonato y vinagre. Este sí que lo he visto 1000 veces. El favorito de las ferias de ciencia, sí. La erupción de espuma. Eso es, los materiales, de nuevo, de andar por casa. Bicarbonato de sodio, vinagre, un recipiente pequeño. Las notas sugieren hasta hacer una montañita de plastilina para que parezca un volcán de verdad. Y colorante rojo para la lava, claro. Opcional, pero le da el toque. El procedimiento: pones bicarbonato en el cráter, echas el colorante si quieres y... chorro de vinagre encima. Y... ¡zas! Erupción de espuma. Y la explicación científica es, otra vez, una reacción ácido-base. El vinagre, nuestro ácido acético, reacciona con el bicarbonato de sodio, que es una base. Como el huevo, pero... Mucho más rápido y vigoroso, sí. El producto estrella vuelve a ser el dióxido de carbono, el CO2, pero esta vez se genera muchísimo y muy de golpe. Entiendo, es la velocidad y la cantidad de gas lo que hace la erupción, no como las burbujitas lentas de la lámpara de lava. Justo. Esa rápida expansión del gas CO2 crea todo ese burbujeo. La espuma, que son burbujas de gas atrapadas en el líquido, y hace que todo suba y se desborde. Como si fuera lava de verdad. Es una demostración muy visual de cómo se generan gases con química. Y es curioso porque es el mismo principio que usamos al hornear, ¿sabes? ¿En serio? ¿Cómo? Cuando usas bicarbonato o levadura química con algo ácido, como yogur o limón en una masa, ¡pum!, se crean burbujitas de CO2 que hacen que el bizcocho suba y quede esponjoso. Anda. Claro, la esponjosidad de un bizcocho. Nunca lo había conectado. ¡Qué bueno! Bueno, dejamos las erupciones. El cuarto experimento es muy diferente, más tranquilo, visualmente. Lo llaman arcoíris en un vaso. Ah, este es precioso. Y genial para entender la densidad. Promete crear capas de líquidos de distintos colores, como un arcoíris, pero apiladas en un vaso. Sin mezclarse, ¿eh? Eso es, estratificado. Necesitamos azúcar, agua, colorantes y varios vasos. La clave, dicen, es preparar distintas mezclas. En un vaso, una cucharada de azúcar en, pongamos, 100 mililitros de agua. En otro, 2 cucharadas en 100 mililitros. En otro, 3. Misma cantidad de agua, distinta cantidad de azúcar. Y que se disuelva bien, eso es importante. Vale. A cada vaso, un colorante diferente. Rojo, azul, verde. Y ahora viene lo delicado. Hay que verterlos en un vaso alto. Con cuidado. Con mucho cuidado, sí. Despacito. Empezando por el que tiene más azúcar, luego el que tiene un poco menos y así hasta el que tiene menos o nada de azúcar. ¿Y si lo haces bien? Capas de colores. Y no se mezclan, al menos al principio. La razón es la densidad, como decíamos. Al disolver azúcar en agua, le añades masa a ese volumen, aumenta su densidad. Más azúcar, más denso. Exacto. Así que la solución más densa, la primera que echas, se va al fondo. La siguiente, un poquito menos densa, flota sobre la primera. La siguiente, flota sobre la segunda. Como si fueran pisos de un edificio líquido. Muy buena analogía. Las diferencias de densidad, aunque sean pequeñas, bastan para mantener las capas separadas y que los colores no se mezclen enseguida. Es una demostración súper elegante de cómo funciona la densidad. Y esto de la densidad, aparte de los barcos o el aceite,
¿Dónde más lo vemos así claramente? Uf, en todas partes. Piensa en la atmósfera. El aire caliente, menos denso, sube. El frío, más denso, baja. Eso crea vientos, corrientes. Claro. En los océanos, igual, con agua de distinta temperatura o salinidad. En la industria, para separar materiales. En la cocina, al hacer una vinagreta, es un principio físico universal. Es verdad, está por todos lados. Qué guay verlo así, en colores. Y llegamos al quinto y último experimento. Uno que ha sido un bombazo, sobre todo entre los niños. El slime casero. Ah, el famoso slime. Ese da para hablar de polímeros, Esa masa viscosa, elástica, a veces pegajosa. con una textura tan rara. Sí, sí, muy particular. Las notas dicen pegamento blanco líquido, el escolar, que suele llevar PVA, acetato de polivinilo, bórax o detergente con bórax, que hace de activador, agua y colorante. Vale, los ingredientes básicos. El proceso. Mezclar el pegamento con un poco de agua y colorante. Aparte, disolver un poco de bórax en agua. Y luego, añadir poco a poco la solución de bórax al pegamento, removiendo. Y dicen que la mezcla empieza a espesar casi al momento. ¿Y se forma el slime? Pues lo que pasa ahí es química de polímeros pura y dura. El pegamento tiene moléculas muy largas, como cadenas. Los polímeros, el PVA, Vale. y el bórax, disuelto, actúa como un reticulador. Reticul. ¿Qué? Suena complicado eso. Imagina las cadenas largas del pegamento como espaguetis cocidos sueltos. El bórax es como algo que los une entre sí por varios puntos. Como si los cosiera o los pegara unos con otros. Eso es, como si creara puentes químicos entre las cadenas de PVA. Forma una red tridimensional. Ah, una red. Ya lo pilló. Exacto. Una red de polímeros entrelazados. Y esa red atrapa las moléculas de agua de la mezcla. Y es esa estructura, esa red, la que le da al slime sus propiedades. Viscoso, elástico, fluye lento, pero si tira rápido se rompe. O sea, no es ni líquido ni sólido del todo. Se dice que es un fluido no newtoniano. Otro palabra. Jaja, sí. Significa que su viscosidad, su resistencia a fluir, cambia según la fuerza que le apliques. Como la maicena con agua, si la golpeas dura, si metes la mano despacio, blanda. El slime es parecido. Qué curioso. Estamos creando una sustancia nueva, con propiedades diferentes, reorganizando la química de lo que teníamos al principio. Es increíble cómo una simple mezcla crea algo con una textura tan diferente. Hemos pasado por lámparas de lava, huevos gomosos, volcanes, arcoíris líquidos y ahora slime. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues yo creo que la idea principal es esa que decías al principio. Que la ciencia está en casa. Sí, que la ciencia no es algo abstracto o lejano. Está ahí mismo, en ingredientes comunes, esperando a que juguemos un poco. Estos experimentos nos dejan tocar conceptos importantes. Densidad, Reacciones ácido-base. generación de gases. Cosas, desde por qué flota un globo hasta cómo funcionan materiales supermodernos. Totalmente de acuerdo. Transformar cosas comunes en algo inesperado y que además te enseña algo. Es genial. Y para cerrar, quizá una idea para darle una vuelta. Si hemos visto cómo algo tan simple como disolver azúcar cambia tanto la densidad del agua, Podríamos preguntarnos esto. Vale, la densidad separó los líquidos del arco iris, ¿no? Pero, ¿qué otros factores que a lo mejor no vemos tan fácil, como pequeños cambios de temperatura, o la presión, o incluso la luz que les da, podrían estar afectando todo el rato a cómo se mezclan o se separan las cosas a nuestro alrededor? En el día a día, digo. De formas que ni nos damos cuenta, pero que son importantes.